¿Qué pasaría si todo lo que sabes sobre el dinero estuviera mal? Esta fue la pregunta que cambió la vida de Robert Kiyosaki. Durante su infancia, Kiyosaki tuvo la suerte de contar con dos figuras paternas muy diferentes que le enseñaron lecciones opuestas sobre el dinero. Su propio padre, al que llama su padre pobre, y el padre de su mejor amigo, al que se refiere como su padre rico. Su padre pobre era un hombre educado, un alto funcionario del gobierno que valoraba la seguridad laboral y creía firmemente en la educación tradicional como el camino hacia el éxito. Sin embargo, aunque ganaba un buen sueldo, vivía atrapado en la carrera de ratas, endeudado y con problemas financieros constantes. Para él, la clave era trabajar duro, ahorrar y conseguir un buen empleo. Por otro lado, el padre rico, un hombre sin mucha educación formal, construyó su fortuna a través de la inversión, los negocios y una mentalidad distinta sobre el dinero. Le enseñó a Robert que no es solo cuestión de trabajar duro por dinero, sino de aprender a hacer que el dinero trabaje para ti. Ambos padres querían lo mejor para Kiyosaki, pero con el tiempo se dio cuenta de que las lecciones de su padre rico eran las que realmente le abrirían las puertas hacia la libertad financiera. Hoy vamos a explorar 4 conceptos clave de la inteligencia financiera que Kiyosaki aprendió de su padre rico y cómo puedes aplicarlos en tu vida para empezar a cambiar tu relación con el dinero. Suscríbete ahora para más contenido sobre cómo reprogramar tu mente hacia el éxito financiero y quédate hasta el final, porque te mostraré cómo empezar a aplicar estos principios desde hoy mismo. Primero, la importancia de los activos y los pasivos. Uno de los conceptos más importantes que Kiyosaki aprendió de su padre rico fue la diferencia entre activos y pasivos. Su padre pobre siempre le decía: compra una casa, es la mejor inversión, mientras que su padre rico le enseñó algo muy diferente: no todo lo que compras es un activo. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo. Es algo que genera ingresos o que aumenta de valor con el tiempo, como una propiedad en alquiler, acciones que pagan dividendos, un negocio rentable o inversiones en las que el valor crece con el tiempo. Un pasivo, por otro lado, saca dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, una casa en la que vives y que no genera ingresos, un coche que pierde valor con los años, o cualquier deuda que genere gastos. Kiyosaki explica que muchas personas creen que están invirtiendo en activos cuando, en realidad, están adquiriendo pasivos. Tomemos el ejemplo de una casa. Si compramos una casa para vivir en ella, esta no está generando ingresos, pero sí está generando gastos como el mantenimiento, los impuestos y las reparaciones. En ese caso, no es un activo, sino un pasivo. En cambio, si esa misma casa se alquila y genera ingresos que superan los gastos, entonces sí se convierte en un activo. Aquí es donde muchas personas fallan. Creen que la riqueza se construye comprando cosas, cuando en realidad lo que realmente genera riqueza es adquirir activos que trabajen para ti. Si empiezas a cambiar tu mentalidad y a preguntarte antes de cada compra si eso es un activo o un pasivo, estarás dando el primer paso hacia una mejor administración financiera. No se trata de evitar comprar cosas que disfrutes, sino de ser consciente de lo que te acercará o te alejará de tu libertad financiera. Segundo, el flujo de efectivo es más importante que los ingresos. El segundo concepto que Kiyosaki destaca es la importancia de entender el flujo de efectivo y cómo este es mucho más importante que simplemente ganar más dinero. No es suficiente con tener un buen salario. Si el dinero entra y sale de tu cuenta rápidamente, no estás creando riqueza. Kiyosaki explica que muchas personas con altos ingresos siguen atrapadas en la carrera de ratas porque gastan todo lo que ganan, o peor aún, gastan más de lo que tienen. Aquí es donde el concepto de flujo de efectivo positivo se vuelve fundamental. No se trata solo de cuánto dinero entra en tu vida, sino de cuánto queda después de cubrir tus gastos.
Su padre pobre trabajaba arduamente y ganaba un buen sueldo, pero siempre estaba preocupado por pagar las cuentas. No tenía activos que generaran ingresos pasivos, por lo que dependía completamente de su salario. En cambio, su padre rico se enfocaba en construir activos que le generaran ingresos, lo que le permitió tener un flujo de efectivo positivo. Tenía más dinero entrando de sus inversiones y negocios que el que salía en gastos. El objetivo es asegurar que tu flujo de efectivo sea positivo, lo que significa que tus ingresos pasivos superen tus gastos. Esto te permite tener libertad y no depender de un sueldo. Piensa en cómo puedes crear más fuentes de ingresos pasivos, ya sea invirtiendo en bienes raíces, acciones o creando un negocio propio. No importa cuánto ganes si al final del día no tienes dinero disponible para invertir en el futuro. La clave está en mantener más de lo que ganas y hacer que ese dinero trabaje para ti, en lugar de trabajar siempre por más dinero. Tercero, la educación financiera nunca termina. Uno de los principios fundamentales que Kiyosaki aprendió de su padre rico es que la educación financiera no es algo que termina al salir de la escuela. Mientras que su padre pobre confiaba completamente en la educación tradicional como la clave para el éxito, el padre rico le enseñó que la verdadera educación financiera es algo que debes buscar por ti mismo. El sistema educativo tradicional no nos prepara para manejar el dinero. No nos enseña a invertir, a entender los impuestos o a gestionar de manera efectiva nuestras finanzas. Por eso, las personas que desean alcanzar la libertad financiera deben comprometerse a aprender continuamente sobre cómo funciona el dinero. Kiyosaki insiste en que, si quieres tener éxito financiero, necesitas convertirte en un eterno estudiante del dinero. Esto significa leer libros sobre finanzas, tomar cursos, asistir a seminarios y, lo más importante, rodearte de personas que te desafíen a pensar de manera diferente sobre el dinero. La inteligencia financiera es como cualquier otra habilidad. Se desarrolla con el tiempo y la práctica. No importa si recién comienzas o si ya tienes algo de conocimiento, lo importante es que te mantengas aprendiendo. Siempre hay nuevas oportunidades, nuevas formas de invertir y nuevas maneras de hacer crecer tu dinero. Así que no pienses que ya lo sabes todo o que la educación financiera es algo de una sola vez. Comprométete a seguir aprendiendo. Cuanto más sepas, más control tendrás sobre tu futuro financiero. Cuarto, la mentalidad emprendedora y la importancia de tener un negocio. Finalmente, uno de los principios más poderosos de Kiyosaki es la importancia de tener una mentalidad emprendedora. Según él, depender exclusivamente de un salario es una de las mayores limitaciones para alcanzar la libertad financiera. Su padre pobre siempre le decía: consigue un buen trabajo, trabaja duro y ahorra para el futuro. Sin embargo, el padre rico tenía una perspectiva completamente diferente. No trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. El padre rico enseñó a Kiyosaki que la verdadera libertad financiera se alcanza cuando dejas de intercambiar tiempo por dinero. En lugar de trabajar como empleado toda la vida, deberías buscar formas de generar ingresos pasivos, ya sea invirtiendo en un negocio, bienes raíces o cualquier sistema que te permita generar dinero sin estar presente todo el tiempo. No se trata de dejar tu trabajo de inmediato, pero sí de empezar a construir algo que eventualmente te permita depender menos de tu salario y más de tus inversiones o emprendimientos. Esto podría ser un negocio online, una inversión en bienes raíces o una habilidad que puedas monetizar. La clave es crear múltiples fuentes de ingresos. Si dependes solo de tu sueldo, estás limitando tus posibilidades de crecimiento. Las personas que logran la libertad financiera son aquellas que crean sistemas que generan ingresos para ellas, incluso cuando no están trabajando activamente. Al desarrollar una mentalidad emprendedora, estarás construyendo un futuro más estable y libre.
Ahora que conoces estos 4 conceptos clave de la inteligencia financiera de Robert Kiyosaki, estás en una posición única para empezar a cambiar tu vida financiera. No olvides que saber no es suficiente, necesitas tomar acción. Empieza a evaluar cada decisión financiera que tomas. Pregúntate si te está acercando o alejando de tus objetivos y comprométete a seguir aprendiendo. Suscríbete ahora para más contenido que te ayude a desarrollar tu inteligencia financiera y déjame un comentario. ¿Cuál de estos 5 conceptos vas a aplicar primero? Recuerda, tu éxito financiero no depende de cuánto dinero tienes hoy, sino de las decisiones que tomes a partir de hoy. Tú tienes el poder de cambiar tu futuro financiero.